Muy buenos días, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana, quienes nos siguen semana a semana con nuestro intento por contribuir al desarrollo humano, al desarrollo social, a través de la colaboración de una serie de colaboradoras y colaboradores que escriben artículos para nosotros y nosotros los transmitimos, y hemos tenido la suerte de llegar a Europa, a toda América Latina, y nos paseamos por el mundo con la difusión de los artículos de nuestros colaboradores. Hemos hecho una serie de otras actividades, foros panel, entrevistas a científicos, a catedráticos, en fin, todo lo que nos permita desde este espacio para contribuir a que nos vayamos desarrollando un poco más en este mundo y en esta sociedad que, digo yo, sufrimos un rebajamiento ideológico, cultural y sobre todo un rebajamiento intelectual. Por ello es que hoy día la Ventana Ciudadana quiere conversar con Tania Busch-Venture, abogada, magíster en ciencias jurídicas, doctora en Derecho y recientemente con una publicación interesante de la cual obviamente que vamos a hablar. Hola Tania, ¿cómo estás tú? Un gran abrazo a la distancia y gracias por concedernos esta entrevista. Hola, hola Juan Luis, ¿cómo estás? Yo feliz de estar en la Ventana Ciudadana y conversar contigo. Es la forma que tenemos de acercarnos, ¿cierto? Y seguir el diálogo y en compañía en esos tiempos tan inciertos y difíciles. Sí, pues tiempos difíciles y con tantas cosas pendientes, tantas situaciones pendientes que hay que desarrollar. Tania, tú has sido una impulsora significativa en lo que tiene que ver con el desarrollo futuro de este país. Un desarrollo futuro que tiene que ver fundamentalmente con raíces, con bases que sustenten esa posibilidad de desarrollo y que se basa en los que creemos en ello, en una base social, jurídica, que le dé un piso a este país. Y estoy hablando ni más ni menos de el próximo plebiscito que nos dé paso para modificar y cambiar una constitución que no soporta el peso de la tremenda dimensión que tiene este país. Bueno, yo creo que me queda un poco grande la caracterización que hace desde mi aporte. Yo me siento continuadora de una tradición de constitucionalistas y de demócratas que han resistido el proyecto de constitucionalismo autoritario. Hay un libro muy bonito que se llama Un largo termidor de Gerardo Pizzarello, en que distingue entre los proyectos de constitucionalismo autoritario y proyectos de constitucionalismo democratizador o demócrata. Y yo me siento continuadora de una línea de constitucionalismo demócrata que tiene raíces en Chile, que por distintas razones que habría que explorar, no ha sido suficientemente valorada, pero que particularmente en Concepción tuvo uno de sus exponentes más significativos, que fue Manuel Sangüesa, presidente del Grupo Los 24. Los 24. Hay ahí algo que decir, y de muchos otros, ¿no? Que han cimentado y que han ido, ¿cierto?, impulsando este camino que en octubre, que se catalizó en octubre, pero que no se creó en el octubre de 2019. Y en ese sentido el plebiscito para dar paso a un proceso, para dar paso formalmente a la creación de una nueva constitución, al proceso de modificación constitucional, de cambio constitucional,
vendría a ser una culminación o un hito de este proceso que yo siempre veo en clave de continuidad, como más largo. Yo creo que es importante verlo también como un proceso más largo para entender que pase lo que pase de aquí a octubre. El proceso constituyente no se va a terminar. La necesidad de cambio constitucional no va a amainar, porque este ha sido un proceso que se ha sedimentado por décadas en Chile, que ha ido increciendo en la última década, sobre todo del 2010 a 2020, pero que está, que tiene raíces muy profundas en nuestras prácticas políticas, en nuestras necesidades como comunidad política. Y que, como tú decías, hoy día esta Constitución nos da el ancho, no nos puede cobijar como comunidad política porque no nos dan las instituciones y los canales para resolver nuestros conflictos de forma pacífica. Ni siquiera dentro del Congreso uno ve, ¿cierto?, que se están respetando las normas de producción de la ley que establece la misma Constitución, a través de irrespetar y soslayar cuestiones importantes en nuestro sistema político, como la iniciativa exclusiva del presidente de la República, y entonces se presentan proyectos que tienen inconstitucionalidad de forma por los parlamentarios y eso es la expresión mayor de que simplemente el marco institucional que tenemos está desbordado. Entonces, eso yo creo que hay que entenderlo, que no es una cuestión circunstancial, que esto no se va a acabar. No, Hasta yo que creo que, logremos construir un marco institucional que nos cobije. Ahora, ¿cuánto nos va a costar? ¿Qué tan dolorosa va a ser la agonía de la Constitución vigente? Eso todavía no se sabe. Tania, dos cosas. Uno, es que yo creo que este tema de nuestra Constitución cruza todo lo que significa la interpretación, el desarrollo, la caracterización de una sociedad. Y por tanto es permanente, o sea, no nace ni termina con un evento, sino que es histórico y es para el futuro, no solo lo que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, esta pandemia, esta maldita pandemia, nos ha puesto un freno en nuestro propio desarrollo, en el desarrollo de nuestras actividades, pero también ha generado la posibilidad de develar nuestras insuficiencias. Hoy día se habla, ya pasa a ser casi común, el trabajo a través de Internet, el trabajo desde nuestros hogares, y necesitamos un instrumento que no siempre, y también en el aula, en los estudios, pero necesitamos un instrumento que pareciera ser indispensable en la vida hoy día, sin embargo, no todos pueden tener acceso a él. Niños en sectores apartados de los centros geográficos más significativos no tienen Internet. Resulta caro el Internet. Hay empresas que están ganando mucho dinero en esta área de las comunicaciones. Entonces, ¿no sería también necesario hoy día plantearse el Internet como un derecho básico, como un servicio básico indispensable que llegue a todos lados y que además tenga un servicio de calidad y más barato? Porque pasa a ser indispensable si vamos a seguir en esta senda de trabajo online, por ejemplo. Yo creo que tú tienes razón, Juan Luis, efectivamente, y de hecho se han escrito, por ejemplo, en medios especializados, columnas sobre, digo en Chile, porque esto del derecho fundamental a Internet no es una cuestión tampoco tan nueva, lo que pasa es que ahora se ha agudizado, pero yo quisiera poner un matiz ahí a tu reflexión, no para contradecirla, sino para expandirla, me explico.
Esto hoy día está siendo evidente porque nos está pasando a todos y sobre todo porque también le está pasando a los privilegiados. Por lo tanto, pueden eh, quienes no han tenido problemas de acceso nunca, hoy día pueden estar teniendo, a lo mejor tienen internet, pero se les cae, entonces se dan cuenta de lo importante que es esto, porque finalmente es un vehículo. Pero quiero que pensemos que esta necesidad de hacer derechos fundamentales, de mirar con lógica de derechos, cuestiones que nos permiten acceder a la comunicación o al trabajo, no se plantearon nunca, por ejemplo, en relación con el transporte público. Recuerda que el estallido social tiene, y no es la primera vez en la historia, yo no soy tan buena para la historia, pero es la primera vez en la historia que el alza en un pasaje implica una revuelta social. ¿Y por qué? Porque resulta que el transporte es indispensable para ir a estudiar, es indispensable para ir a trabajar, es indispensable para recibir atención médica. Entonces, en alguna medida, lo que yo quisiera plantear aquí es por qué estamos pensando hoy día en Internet como un derecho fundamental y no pensamos antes en el transporte como derecho Así es, fundamental. Yo así es. diría que la explicación es doble. Una, porque esto no está pasando a todos al mismo tiempo, o sea, Ujú. es decir, ricos y pobres, y que antes el problema del transporte estaba tan solucionado para las personas con mayores ingresos que era posible invisibilizar, porque esa falta de acceso que tú me dices a la internet de los sectores rurales, yo digo, bueno, pero ¿qué tan diferente era eso en relación a la posibilidad de ir al consultorio de las personas Así que es. vivían en sectores rurales, por ejemplo? ¿Ah? Ujú. Oportunidades de estudio, de trabajo. Entonces, quizás esta pandemia nos va a servir para repensar varias cosas y una de las cosas que tendríamos que repensar es, es la mirada, la necesaria mirada de derechos que hay sobre ciertos bienes, Ujú. sobre el acceso a ciertos bienes. Eh, que yo creo que puede ser una consecuencia, no sé si hay que decir consecuencia positiva, porque yo no me gusta mucho eso de como de que todo trae algo bueno, esta cosa como tan positiva, pero creo que los cambios de las dificultades que vivimos nos enfrentan a pensar las cosas desde una perspectiva distinta y que quizás esta reflexión o este momento nos va a llevar a esas reflexiones que pueden ser útiles también. Claro, este momento, el vivir la pandemia, devela, nos pone en un foco distinto para ver cosas que antes parecían como comillas naturales o no le dábamos la importancia que debería tener. Pero, pero yo quiero ir a eso y quiero plantearte, por favor, tómalo tú, dale la prioridad que tú quieras, pero el tema de las pensiones, que está hoy día tema fundamental, tema de la coyuntura, pero también el desarrollo digno de los espacios laborales para la mujer, para los jóvenes, para los profesionales. O sea, hoy día no hay un código laboral que ponga, por ejemplo, el acento, digo yo, en la dignificación del trabajo, en la posibilidad real de generar, comillas, la exigencia a los gobernantes para desarrollar espacios laborales que le permitan el derecho al trabajo. En los tiempos de mi padre era sagrado, todo el mundo trabajaba, porque hoy día se asienta un modelo que define ciertas características que tienen que ver más bien con servicio y no con producción. Y eso, queramos o no, achica los espacios de trabajo. Y además los hace más vulnerables. O sea, si yo creo que incluso hay que empezar a pensar, pero en serio, en un tipo de economía que abra espacio a la producción. O sea, esto de este desarrollo capitalista que neutraliza
que mata, que elimina el desarrollo productivo de los países y se pasa a un modelo capitalista basado fundamentalmente en los servicios, deteriora el carácter y las condiciones de vida de sus habitantes. Disculpa, pero Bueno, ponlos tú en el orden que sea, pero son temas que hay que poner, y te lo digo a ti, porque tú eres una experta. Pocos constitucionalistas, pocos profesionales del área se han metido tanto y tan seriamente en abordar análisis de este tipo. Por eso te lo pregunto con la confianza que tenemos. bueno, sobre el modelo de producción, yo de economía sé bastante poco, pero sobre el concepto de trabajo, de trabajador y de la precarización he reflexionado un poquito más. Yo creo que tenemos que empezar a pensar qué es el trabajo y en lo que sí estoy muy de acuerdo contigo en la dignificación del trabajo. Yo no sé si tú has prestado atención que ahora la gente ya no habla de trabajadores, habla de colaboradores. Así es. Y en la palabra trabajo o trabajador tiende a desaparecer. Incluso desde el derecho del trabajo se habla de una huida de algunos conceptos del derecho del trabajo, porque precisamente el paradigma, ¿cierto?, del obrero de fábrica se ha ido como quedando obsoleto, y se abre espacios a estas nuevas, ¿cierto?, formas que en el fondo son, que aparecen como, por ejemplo, las aplicaciones, las apps, y esta es economía, ¿cierto?, de los servicios. Yo soy muy crítica de la utilización de estas aplicaciones, de hecho no las utilizo, ¿no? Por principio. A mí me irrita profundamente la tercerización del riesgo y finalmente el ocultar, ¿cierto?, la precarización con esta idea de sé tu propio jefe o Ajá. el mito del emprendedor. Hace poco yo leía una cuestión donde se decía que finalmente todos los que habían empezado un emprendimiento, un porcentaje alto, no recuerdo, pero era sobre el 70%, no alcanzaban el ingreso mínimo. Entonces, todas estas cosas hay que empezar a pensarlas. También hay que empezar a pensar, y yo creo que en este sentido la pandemia también nos ofrece una oportunidad de cómo el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico también es un trabajo, y cuesta y toma tiempo y cuesta dinero y es un aporte al Producto Interno Bruto, o sea, se puede valorizar Hay cuando que un ponerle trabajo valor. doméstico, hay que ponerle valor. Una de las cosas que a mí me irritó al comienzo de la pandemia fue muchos señores que en redes sociales, como gran gracia, descubrieron que los platos había que lavarlos. Incluso se sacaban fotos, dirigentes de izquierda se sacaban fotos lavando la loza en su casa y la subían así como una gracia. Y yo pensaba, ¿cómo estos señores, estos caballeros no entienden que lo que están haciendo es básicamente una ofensa? Porque ¿qué creían? Que antes el trabajo doméstico y los platos se lavaban solos, venían los duendes. No, había una mujer, quizás una mujer pobre, vulnerable, que estaba haciendo ese trabajo. Y si no, había una mujer, ¿cierto?, que lo hacía, entre comillas, por amor. Y como dice una buena consigna feminista que a mí me gusta mucho, no es amor, es trabajo no pagado. Entonces, hay toda una reflexión, hay toda una reflexión que tenemos que hacer. Por un lado, sobre la precarización a la que se está enfrentando el trabajo, sea por el teletrabajo, sea por estas aplicaciones donde no se reconoce la relación laboral, o por otros trabajos que han sido siempre no considerados como tales, sino que invisibilizados. Y yo creo que en ese sentido la pandemia nos ofrece hay un riesgo, ¿cierto?, de avanzar en la precarización, porque muchas empresas se van a dar cuenta que a lo mejor es más barato tener a sus trabajadores en sus casas, porque así pagan su propia calefacción, así se pagan su propia internet, no hay accidentes de trayecto, etcétera. Pero por otro lado tenemos la oportunidad de visibilizar, sobre todo lo estoy pensando desde las mujeres, ¿cierto?, que se visibilice
el aporte y el tiempo y el trabajo que implica el trabajo doméstico y también las tareas del cuidado. Entonces, yo creo que poner en este minuto, son tantos los temas que tenemos que estamos mirando ahora, ¿cierto? En este minuto que no alcanza la reflexión para todos, pero poner el acento y mirar con una mirada quizá más aguda, más atenta, a cómo pensamos el trabajo, qué pensamos que es trabajo y qué no, y qué pensamos y que no pensábamos que es trabajo, y también en qué condiciones trabajamos. ¿Ah? Yo recuerdo haberle dicho a alguien que no me gustaba la palabra colaborador, y me decía como, pero yo soy profesional, yo no me siento trabajadora. Y yo, a ver, yo me siento trabajadora porque resulta que yo tengo, que el ser trabajadora me da una dignidad y me da derechos, ¿verdad? Y yo creo que eso tenemos que recuperarlo, porque lo hemos estado perdiendo porque parece como ser trabajador fuera como rasca. Y yo creo que hay que, Así es. y yo creo que hay que dignificarlo, y en ese sentido a mí me gusta mucho, siempre trato de identificarme como trabajadora, intelectual Tania, pero trabajadora. Tania, sí, lo que pasa, y yo hago esfuerzo, pero no siento el rebote, el eco, en que una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que este sistema económico, este neoliberalismo, lleva implícito un tema filosófico, social. O sea, si nos han cambiado la forma de razonar, de pensar, nos han cambiado el vocabulario. Si hoy día, mira, yo siento de que muchos actos, muchas actitudes que ayer eran lícitas, hoy día no lo son. Y todo lo ilícito pasa a ser normal. Oye, si en la práctica de muchos es normal estafar al Estado. En la práctica de muchos es normal palabras como la que tú señalas, colaborador. Si uno es colaborador cuando tiene un proyecto común, si cuando trabajamos estamos prestando un servicio, punto, nos están utilizando para producir, para allegarnos, hacemos una partecita, no somos socios de nada, pero nos cambian la concepción. Pero si, amiga mía, si hoy día no importa que yo me endeude y que baje mis niveles de comida si tengo un auto al lado afuera de la casa, porque eso es bien visto. Si hoy día es casi normal ser egoísta. Antes era Bueno, normal y lícito ser solidario, hoy día ya no lo es. Pero mira, yo te quiero plantear todo este tema porque mi preocupación es la siguiente. ¿Cómo llegamos a un plebiscito con este peso social y de vida que no nos deja todo el tiempo necesario para razonar en conjunto? Y ahí va mi pregunta. ¿Qué hacemos, Tania, para dos cosas? Empezar a colocar los temas en niveles de prioridad y generar un movimiento de razonamiento colectivo que nos meta en estos temas. yo estoy Segundo, muy... Sí, segundo, sí. cómo conjuntamente con el desarrollo de grupos de reflexión que nos pongan los temas y que los visualicemos con más claridad, de la mano de ello, incentivemos a un valor fundamental. Dignidad nos da el participar, no ser un espectador, sino participar en el contenido y en la práctica. ¿Cómo logramos que vaya mucha gente a votar cuando sea se concrete este llamado a plebiscito? Y además con conciencia. Disculpa tú. Uh, ¿Y tú quieres que yo me haga cargo de todo eso? A los genios hay que pedirle, No. pues. Bueno, yo partiría por decir lo siguiente. Los tiempos calmos nunca son aptos para la reflexión. Finalmente la gente no piensa cuando está muy Los voy a feliz. anotar para el bronce. Así que yo no me preocuparía mucho en términos de que los tiempos no son propicios para la reflexión, porque creo que
que es al revés, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, en general, si uno piensa, por ejemplo, la producción intelectual que hubo en Europa en el periodo entre guerras, y ese no fueron buenos tiempos. ¿Ah? En cambio, ahí surgieron las ideas. Entonces yo diría que estos son buenos tiempos para la intelectualidad. ¿Ah? Son malos tiempos para nosotros, pero para la producción intelectual y para pensar cosas nuevas, yo creo que sí son buenos tiempos. Y yo creo que hay mucha gente pensando. Me preocupa sí lo siguiente. Estamos en una época en que en lo público el diálogo racional está deficitario, y una de las lo que voy a decir es impopular, ¿eh? pero he sido combinada por algunos amigos a que lo exprese porque no se está diciendo. A mí me parece trágico que hoy día estemos celebrando el que se va a sacar para resolver la pandemia platas de la AFP, platas de ahorro individual. Me parece trágico que eso se esté planteando desde la izquierda, que debería estar hablando, por ejemplo, de una renta básica universal, debería estar exigiendo que el Estado se hiciera cargo, y no profundizando un modelo de propiedad o una concepción de propiedad de lo mío es mío y yo hago lo que quiero porque total es mío. En el fondo es profundizar. Yo entiendo la dimensión práctica, yo entiendo que quizá estamos frente a una emergencia en que la gente necesita sobrevivir y que estamos quizás con un gobierno que no va a ceder, ¿ya? Y en ese sentido puedo entender que la medida sea necesaria, pero no puedo entender que se celebre como un triunfo, cuando en el fondo es una profundización del individualismo, de una concepción de propiedad sin carga social, sin función social. La Constitución alemana dice la propiedad obliga, ¿ah? Y yo creo que hoy día deberíamos estar exigiendo al Estado que se haga cargo. Deberíamos estar exigiendo más Estado, no más deuda. Finalmente, más allá de las consecuencias que va a tener esto en términos económicos, que dicen que va a ser difícil, yo ahí me queda corto, uno no sabe de todo, ¿no? Pero yo desde el punto de vista de la concepción de la propiedad, de la concepción del rol del Estado, a mí me parece que si bien a lo mejor es lo que vamos a tener que hacer porque no nos queda otra, porque estamos en descampado, porque la gente necesita subsistir, ok, pero celebrarlo como un triunfo, no es un triunfo, ¿ah? Es lo que nos quedó, quizá, porque a lo mejor nuestros gobernantes no están dispuestos a hacer el esfuerzo que quizás desde la izquierda se podría hacer, ¿no? De hacerse cargo como Estado, de que sea el Estado el que se endeude más. Hay economistas que han dicho el Estado se puede endeudar más. Entonces, es muy complicado. A ver. La racionalidad, este cambio del que tú hablabas, es que nos ha cambiado tanto los conceptos que incluso nos hemos olvidado de que nosotros de lo que tenemos que pelear es porque el Estado sea garante del bienestar social y no que las personas se rajen con sus propias uñas. Pero no solo eso, Tania, sí, mira, el tema es más dramático todavía, porque estamos aceptando una situación que, ¿dónde queda el Estado como garante de la vida de los individuos en una situación como esta? Pero el drama es más grande porque caemos en esto y dejamos que el Estado siga, comillas, ninguneando con el capital que tiene, si el Estado tiene capital. Entonces, caemos nuevamente en el individualismo. Porque lo que nos están planteando ahora no importa cómo se las arregle mañana o pasado, pero resolvamos el problema hoy día. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, lo que yo digo, no hay suficiente racionalidad hoy día. Sí, mira, el mundo y Chile tiene los recursos necesarios para que vivamos todos los que habitamos este país y los que habitan el mundo con tranquilidad. Si este es un problema, y ahí está el fondo del asunto, de cómo somos capaces de distribuir mejor y cómo ponemos al Estado como garante de la salud, de la educación
y de generar una economía que sea un poquito más equitativa. Mira, a lo que yo le he estado prestando atención hace poco, no soy experta, la experta en esto es una profesora, en Chile me refiero, Alejandra Zúñiga de la Universidad de Valparaíso, ha estudiado esto, pero lo que se está pensando en Europa es el concepto del derecho a la renta básica universal. Y el derecho a la renta básica universal es un derecho a un mínimo de ingreso que permita la subsistencia para todas las personas sin distinción. Por el solo hecho de existir. Y esto, por supuesto, que la alerta a la gente con el paradigma en el que estamos insertos, se le prenden todas las alarmas porque dice, pero ¿cómo le vamos a dar plata a la gente, ¿cierto? Va a ser un gasto tremendo para el Estado, y además la gente pobre va a ser floja, no va a seguir trabajando, ¿ah? Y es muy contraintuitivo, sobre todo en Latinoamérica. Pero cuando uno lo empieza a pensar en otros términos, ¿ah? ¿Cuánto nos cuesta al Estado perseguir la delincuencia? ¿Cuánto le cuesta al Estado, ¿cierto?, tener todas las residencias de Sename? ¿Cuánto cuesta en términos económicos las dificultades de salud? Olvidémonos de la pandemia, en tiempos de normalidad, las dificultades de salud que se derivan de tener, por ejemplo, una mala nutrición y la epidemia de obesidad que tenemos hoy día. ¿Cuánto le cuesta súmale la ley reservada del cobre. O sea, ¿cuánto cuesta la pobreza? ¿Cuánto cuesta la marginalidad? ¿Ah? ¿Cuánto gastamos en recursos para, por ejemplo, sabemos que la mayoría de los microtraficantes son mujeres jefas de hogar? ¿Cuánto cuesta eso versus cuánto costaría asegurar un mínimo de subsistencia? Entonces, yo creo que ese tipo de discusiones habría que empezar a pensarlas, porque siempre pensamos en términos individuales, ¿cierto? ¿Ah? Pero nunca pensamos en términos de colectivo, y quizás sí, yo te digo, yo estoy recién empezando a pensar esto, pero bueno, a lo mejor es hasta económicamente rentable. Además, esa plata va a circular, ¿no? La gente se la va a gastar en algo, no se la va a llevar a una cuenta, y probablemente se la va a gastar en la feria, va a circular ese dinero que se inyecta también en la economía. Yo digo, empecemos a pensar ese tipo de cosas también. ¿Ah? Aprovechemos esto. Hoy día los estados están haciendo transferencias de dinero incondicionadas, incluso Chile, ¿ah? A producto. Entonces, aprovechemos la pandemia para empezar a pensar y avanzar y correr el cerco de lo imaginable. Si yo, incluso, hoy día la discusión sobre renta básica universal sigue siendo contraintuitiva, pero bueno, a lo mejor en estos espacios podemos decir, bueno, aquí hay algo que a lo mejor yo no había pensado nunca como posible, ¿ah? Como corramos el cerco de lo imaginable, empecemos a discutirlo, y a lo mejor esto no digo que va a ser una solución que vamos a poder implementar a corto plazo, pero deberíamos empezar a imaginar otras formas, porque las formas y las ideas en las cuales hemos estado imaginando el mundo, hoy día no están no están sirviendo. Por eso la crisis de legitimidad, por eso el mal funcionamiento de los partidos políticos, por ejemplo, porque quizás es una herramienta yo soy muy partidaria, o sea, yo de hecho soy militante de un partido político, ¿ah? pero quizás son herramientas que se han imaginado en otros contextos, y a lo mejor tenemos que empezar en un cambio de época con nuevas formas de comunicación, con nuevas formas de expresión. Ahora estamos conversando, cuando se imaginó la estructura política, esto que estamos haciendo tú y yo, de conversar, ¿cierto?, cara a cara, pero sin estar en el mismo lugar, era absolutamente ciencia ficción. Y porque ni siquiera lo había, ¿te fijas? O sea, estamos viviendo bajo ideas que ya quizás no corresponden a nuestro mundo, y tenemos que empezar a pensar, y eso no es fácil, cómo imaginamos un nuevo marco, unas nuevas estructuras para la vida en comunidad, y para la vida en comunidad, porque otra cosa que estamos aprendiendo también de los cambios es que como individuos solos no nos salvamos, y que necesitamos de la colaboración.
Pero, Porque Tania, además, porque además, por ejemplo, piensa que esto de la pandemia es mundial porque, también por la tecnología, por la amplificación de los viajes. Que no se puede no se pudo contener porque hoy día estamos tan interconectados y viajamos tanto, que somos un solo mundo también, no solo en lo económico, sino que también en la salud y en un montón de otras en lo cosas, cultural. en lo cultural. Tania, pero mira, yo te voy a hacer un comentario coyuntural que se me quedó anteriormente respecto del tema de las AFP y te voy a invitar a volar mucho más alto en la imaginación y en las cosas. Mira, yo creo que el tema de las AFP hoy día ha tenido eco fundamentalmente porque la gente lo que tiene en su subconsciente es un odio, un horror y un terror en contra de las AFP. Pero si llevamos 16 años, 15 años diciéndolo más AFP y nuestros líderes, comillas, que están en el Parlamento, no se les ha caído nunca no se les cae, no son capaces de pensar ni de imaginar. Pero ¿cómo es posible que la injusticia que se produce cuando todos los ahorros nuestros previsionales son usados por un grupo de gente para hacer negocios en Chile y en el extranjero? O sea, ¿y por qué no se saca plata, por ejemplo, ahora de las utilidades de las AFP por 30, 40 años? Ese es un comentario. Yo creo que la gente hoy día apoya esto del retiro del 10% por una forma de decir que se acabe esta cuestión, con odio, no con racionalidad. Y Es que segundo, por eso, y segundo te quiero llevar a propósito de empezar a pensar, pero si esta pandemia que ha sacudido al mundo entero, a pesar de decir nosotros que el hombre tiene la sabiduría, la ciencia en sus manos, y resulta que un bicho que se mata con jabón no lo podemos eliminar de nuestros países ni del mundo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, el desarrollo integral entre la ciencia y el desarrollo humano? En Europa, hace mucho tiempo, Piketty y otros liberales han planteado de que esto del crecimiento que atenta contra el medio ambiente, pero además exacerba la explotación humana, es un error. Y hablan de decrecimiento o de crecimiento cero. Más de 160 intelectuales en Holanda hace un mes atrás planteaban que ya hay que empezar a pensar en otro mundo, en un mundo que se, comillas, equilibre en función del desarrollo humano. Pero aquí, ¿quién plantea? Piketty estuvo hace 2 años atrás en Chile y no lo escuchó nadie. Nadie se reunió. Entonces, bueno, digo, en esto de que tú señalabas, estos son tiempos para la intelectualidad. ¿Dónde está la intelectualidad chilena? Tú eres intelectualidad. Andrés Cruz y otros cuantos en las universidades penquistas, pero ¿cuándo damos el paso para empezar a razonar en conjunto? bueno, ahí hay un problema, ¿cierto? Porque que también tiene que ver, creo yo, con el desarrollo de la técnica. Sucede que antes los intelectuales, ¿cierto?, tenían línea directa con los políticos, ¿cierto?, con el gobierno, pero la ciudadanía no tenía línea directa. Y hoy día a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram la tiene. Entonces, creo que la intelectualidad es pensando todo eso que tú dices, pero también el perfil, ¿cierto?, de él o de la intelectual no quiere exponerse al eslogan, a la funa, y eso ha hecho que, sobre todo las personas o que son más moderadas, o que sin ser moderadas quieren elevar el nivel de racionalidad en el debate, se sustraen, no de pensarlo, pero sí de plantearlo en espacios públicos masivos.
Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que tú haces, o sea, y también lo comprendo. O sea, el sistema de pensiones que tenemos en Chile ha generado una rabia justificada en la gente, y en ese sentido es aceptado, ¿cierto?, esto desde la emocionalidad, con odio hacia el sistema, porque en el fondo se identifica como lo que causa la miseria, su miseria futura o la miseria de sus abuelos, de sus padres. ¿Mm? Y en ese sentido yo entiendo, yo comprendo desde dónde viene y creo que está justificado. La pregunta es si es que desde el espacio público estamos dando soluciones que realmente lo sean. Ese es el tema. Porque el espacio, ¿cierto? Y es muy difícil pensar que hoy día el Parlamento quizás no es el mejor espacio para la deliberación democrática racional, y eso es una tragedia de proporciones. Ni están las neuronas suficientes. No sé, quizá Lo es digo más yo, me hago complejo cargo. que eso. Me hago cargo. Yo no quisiera personalizarlo, porque también cuando cuando yo digo esto, pero eventualmente hay personas que me han expresado, bueno, pero sé tu candidata convencional. Ah, no, yo no quiero. ¿Ah? También de esa cobardía, quizás de esa falta tampoco, también soy responsable, creo que somos todos Sí, pues. responsables, Sí, pues. somos todos responsables también de lo que estamos. No quisiera yo no me gusta ponerme en el lugar del acusador, del fiscal, no tengo vocación de fiscal, de andar acusando yo, prefiero Yo sí. pensar cómo resolvemos, más que asignar culpa. ¿Cómo resolvemos? Desde dónde cada uno, con sus circunstancias, con sus limitaciones, con las energías que tiene, con el tiempo que tiene, con las responsabilidades que tiene, puede aportar para que logremos llegar. Y yo creo que con lo interesante e importante que es todo esto, nosotros tenemos un desafío tremendo, es cómo vamos a llegar a octubre. Un camino Vamos a largo, llegar al mes, pero pedregoso. ¿cómo vamos a llegar al plebiscito? ¿Vamos a llegar al plebiscito? Eso es. ¿Vamos a llegar a votar al Yo plebiscito? digo, tenemos que llegar al plebiscito, pero es un camino pedregoso, es un camino que va a tener muchos accidentes de aquí a la meta, y hay que estar preparado para todo ello. Tania, te invito a dos cosas. Tú acabas de lanzar un libro, El control del juez. ¿Por qué los abogados, la gente ligada a los temas constitucionales, a los temas sociales y políticos, por qué la gente ligada al ámbito jurídico y una persona común y silvestre como yo tendríamos que leer este libro? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos aportas tú? Yo sé que tú tienes muchísimo que aportar, pero háblanos de tu libro. Es un libro que busca dar un marco teórico para controlar a los ministros del Tribunal Constitucional, a los ministros de los tribunales constitucionales, no al del Tribunal Constitucional chileno, aunque se toma de ejemplo, Es un de mal temazo, un ejemplo, temazo. de mal ejemplo en realidad, pero aporta un marco teórico para decir qué podríamos esperar de los ministros, de unos buenos ministros de los tribunales constitucionales y de un tribunal constitucional al servicio de la democracia, al servicio de los derechos humanos, al servicio, ¿cierto?, del Estado de Derecho. Y cómo podríamos diseñar instituciones para que eso suceda, porque una trampa en la que se cae muy fácil es decir, ponga aquí usted la autoridad pública que sea, pero también sirve para los ministros, los parlamentarios, los jueces, los fiscales, los que sean, deberían ser buenas personas, deberían ser demócratas, deberían, bueno, pero ¿qué hacemos para que realmente lo sean? Hay una frase de Kant
que dice que no la puedo citar de memoria, pero es algo, va más o menos así, dice que la república parece un sistema de gobierno para un pueblo de ángeles, pero incluso un pueblo de demonios con buenas leyes puede ser una república. En el fondo, no son las personas las buenas o malas, sino que son las instituciones que ponen incentivos o no. Tenemos que diseñar instituciones que permitan que buenas o malas personas se comporten y actúen para logros de objetivos. Tenemos que hacer una ingeniería que incentive el buen funcionamiento de la República. Normas y procedimientos para nuestra convivencia. Efectivamente, efectivamente. Y entonces no estas como llamados a la virtud, porque la virtud está muy bien, yo creo en la virtud, pero para el diseño del poder lo que necesitamos son instituciones. Y esa reflexión es la que se hace, pero respecto de los ministros del Tribunal Constitucional. Tania, ¿dónde y cómo encuentran tus libros quienes ya están pensando en comprarlo? El libro está en la página de la editorial, se vende directo por la editorial, la editorial Tirant-Lo Blanche, es una editorial valenciana, pero que llegó hace poco a Chile, que está muy, muy intensamente, tiene muy buenos autores, no porque sea yo, pero tiene bastantes buenos autores, y directamente en la página. Entiendo que la librería especializada Librotecnia también lo tiene, Libromar. En general, las librerías jurídicas especializadas que Tirant lo vende directamente, pero además tiene muy buena distribución. Tania, por favor, la lucidez en las mujeres comienza a ser un alentador proceso que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Líderes mujeres necesitamos. Te pido por favor. La lucidez en las mujeres ha estado siempre. Ha estado sí, siempre. Lo que pero pasa hoy es que día ahora está brillando más. Ahora está brillando más, tiene más espacio, ha tenido más espacio, se lo han ganado, Eso lo sí. han peleado, no ha sido fácil. Han habido muchos interesados en acallar, pero hoy día empieza a sonar un poco más. A través de esa lucidez, un mensaje. ¿Qué hacer para tener un espacio mejor de vida, para empezar a construir un mejor espacio de vida después de esta pandemia, para que te escuchen en Chile, en el mundo, a través de La Ventana Ciudadana? Tómate el tiempo que tú quieras. Yo creo que lo colectivo, pensar en colectivo. Si yo tuviera que escoger algo para tener un mejor espacio de vida, yo soy una convencida de que cuando uno piensa no de forma individualista, sino que piensa cómo aportar, eso... o sea, yo siempre pienso en todos los espacios familiares, laborales, políticos, si a todos nos va mejor, a mí me va a ir mejor. Es en mi mejor interés, mi mejor calidad de vida, mi mejor futuro depende de que todos los que me rodean estén también en buenas condiciones. Y eso es algo que se puede aplicar dentro de mi espacio laboral, o como comunidad política, o dentro de la familia. Creo que en la medida en que nos saquemos el individualismo y empecemos a pensar en colectivo, tanto en hacer reflexiones de a poco como en poner el foco fuera de el bienestar individual, creo que es un tremendo error esa idea de pensar que el bienestar colectivo son bienestares individuales agregados. Tenemos que empezar a pensar en qué es lo mejor para todos, y eso va a redundar en un mejor futuro para cada uno de nosotros. Hermoso mensaje, Tania, te agradecemos mucho esta entrevista, coincidimos en varias cosas, y a seguir desarrollándonos individualmente para poner una cápsula colectiva de razonamiento
y hacer de esta vida algo un poco mejor. Un abrazo grande para ti y nos vemos.